Informate ingresando a nuestras páginas de internet www.remar.org, www.remarmardelplata.com.ar, www.remarargentina.org, www.panremar.org o llamanos al 443-2481. Si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces arrástrate. Pero sea lo que hagas, sigue moviéndote hacia adelante. RKM 87.5. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Salmos 92:12. Salmos 92:12. La Iglesia Refugio de Paz de la ciudad de Mar del Plata presenta Vamos por Más. Vamos por Más. Un desafío a través de la radio a avanzar más y más hacia la meta que tenemos por delante. Una meta a la que el apóstol Pablo llamó el supremo llamamiento. Quédate con nosotros. Pero muy buenos días para todos. Qué lindo escuchar esta musiquita que nos pone esa luz verde para poder comenzar el día juntamente con vos. Vamos por Más está presente en este hermoso día que nos ha regalado el Señor, este miércoles de mayo, porque ya comenzamos mayo, día 3 de mayo. Quiero saludar a mi hermana que hoy cumpleaños, y saludamos a todos los que cumplen años. Amén. En este mes, que son muchos los que cumplen en mayo, que el Señor ya los vaya bendiciendo, que vaya preparando todo para el bien de todos aquellos que podríamos saludar, ¿no? Todos los meses a los que cumplen años. Gloria a Dios. Es lindo cumplir años. Qué lindo festejar. Más se nos renueva el Señor. Claro, es lindo porque nos hermosea, nos bendice el Señor y nos gozamos de darle gracias a Dios por la vida que nos da, amén, por las posibilidades que nos da, los regalos que nos da. Cada día el Señor nos colma de sus bendiciones. Estamos aquí presentes, como te decía, en esta mesa de trabajo. Mi nombre es Marcela, la pastora Marcela de Enrico. Saludamos a nuestro pastor amado, que ya nos está contando que está presente del otro lado, compartiendo también el programa con nosotras, y a toda la iglesia. Te damos las gracias a vos por estar, y aquí mis amigas, mis hermanas amadas, te saludan. Pero muy buenos días para todos, bendiciones. Bueno, feliz cumpleaños, como decía la pastora, a todos aquellos que cumplan en este mes. Y qué lindo, ¿no? Porque esa musiquita en verdad nos alegra el corazón, ¿no? De saber que vamos a compartir palabra, un regalo que el Señor nos ha dejado, su palabra, con todos aquellos que estén interesados, ¿no? En escuchar palabra de vida. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Camila. Si te estás sumando al programa, la verdad que es una bendición poder compartir Vamos por Más. Le extendemos los saludos, como estábamos diciendo recién, a todos los que cumplen años, especialmente a mi tía en este día, y también a todos los que se van a ir sumando, ¿no? Que vamos conociendo. Creo que ya tenemos una fila bastante larga de los que van a cumplir este mes. Ya me voy acordando. Bueno, de Mateito también, de nuestros hermanos. Es lindo poder compartir porque, somos una familia, ¿no? Y qué lindo es tenerlo en cuenta. Así que quédate con nosotros en esta hora de radio que vamos a tener. Amén. No vas a dejar de hablar porque vas a orar. Vas a orar. Vamos a poner este programa en las manos del Señor. Saludamos a Estrella también, que nos acompaña. Vamos a unirnos. Unite con nosotros. Es lindo orar. Nos gusta orar porque nos hace descansar, nos hace confiar en el Señor. Quédate con nosotros y oremos. Señor, te agradecemos por esta posibilidad que tenemos, Señor, principalmente nosotras, de poder escucharte, Señor, de poder compartir sobre tu palabra.
Te pedimos, Padre Santo, que puedas restaurar, Señor, que puedas venir a nuestro corazón, Señor, con tu palabra, a llenar todo vacío, Señor, a Padre Santo, a enderezar nuestros pasos también, Señor. Te pedimos que la palabra que sea impartida hoy sea para cada uno de nosotros de bendición, Señor, que la podamos atesorar en el corazón, Señor, que la podamos poner en práctica y por sobre todo, Señor, te pedimos de tu compañía, Señor, de tu consejo y no solo para nosotras, sino para quienes puedan llegar a escuchar la radio en este día, Señor. Dejamos todo en tus manos y declaramos victoria porque sabemos, Señor, que podemos estar tranquilas, podemos estar tranquilos cuando nos acercamos a tu presencia. En tu nombre, amén y amén. Voces que te alientan a ir por más. Vamos por más. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros, vamos a compartir una horita para poder hablar de cosas buenas de la vida y de este Dios bueno que tenemos, que hace bueno, ¿no? Los días, porque es verdad, ¿no? Que como dice, hay días malos, hay momentos malos en la vida, hay situaciones difíciles, pero bueno, tenemos un Dios que todo lo cambia, todo lo transforma y eso es lo lindo, ¿no? Poder ver la mano de Dios. Yo la miro a Marita en todo momento y nos conocemos tanto a veces que nos miramos, como dice ella, y yo la conozco tanto, pastora, y yo también la conozco, nos conocemos y es como que sabemos lo que vamos pensando, ¿no? Pero realmente podemos dar fe de que el Señor pone su mano en todas las situaciones y todo lo cambia, todo lo cambia. Hay un celular para que se puedan comunicar. Hay un nuestros celular, hermanos. Hay un celular y es el 223-547-1242. 223-547-1242. Gloria a Dios. También hay una transmisión en vivo a través de Facebook, nos podés buscar, así como lo hizo Susana, que le mandamos bendiciones a nuestra hermana, siempre se comunica, buenos días, nos deja, gracias por acompañarnos, buscanos como Iglesia de Cristo, Refugio de Paz, a través de Facebook, te podés sumar a la página, darle me gusta y ya estás conectado ahí a la transmisión que estamos haciendo en el día de hoy. También nuestra hermana Verónica nos dice buenos días, bendiciones, amado equipo, las acompaño desde el trabajo. Marina también nos dice bendiciones y buenos días. Qué bueno. Equipo, gracias por acompañarnos. Se van sumando nuestros hermanos. Normita también acá nos deja, veo muchos corazones. Gracias por acompañarnos, Norma. Gracias a todos los que están dejando su mensaje. Queremos saludar también a Gaby Piacentino, a nuestra hermana Alicia del barrio Las Dalias, que están preparadas desde tempranito, dispuestos sus corazones a escuchar la palabra de Dios, nos animan realmente porque nos impulsan estos mensajitos a seguir adelante. Qué bueno que es el aliento. Hay una cortina allí que estamos escuchando y escuchamos siempre en la apertura, que se titula No te rindas, en la apertura, ¿no es cierto? La escuchamos siempre, no te rindas. Y es realmente la iniciativa que le ponemos para que puedas levantar los brazos, para que vayas por más, para que no te quedes en el camino, para que sigas adelante. No te rindas, no bajes los brazos. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios justo que realmente, como decíamos, ¿no? Lo cambia todo, lo cambia todo. Dice que lo malo lo transforma en bendición. No porque no esté lo malo en la realidad, porque vivimos en un mundo negativo, amén, negativo, pesimista, lleno de conflictos, lleno de malas noticias y malos pensamientos. Pero tenemos un Dios que es perfecto, que todo lo cambia, ¿no? Y cuando estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, Él actúa y es una bendición. Hoy, Marita, traes el tema del día. ¿Cómo se titula? El título es Un libro significativo. Qué lindo, ¿no? Haces notoria la Biblia. Hago notoria la Biblia que justamente, ¿no? Es a lo que venimos en este día, ¿no? A confesar de alguna manera, a proclamar en lo que nosotros, nuestra fe, ¿no? Claro. Esa fe puesta en la palabra del Señor, que es la Biblia, ese libro
tan significativo bueno, que muchos lo tienen como un libro más. Sin embargo, este libro es el que abre caminos, el que liberta, el que nos enseña. Y es importante, querer tener esa actitud, ¿no? de querer saber más y de ir por más. Gloria a Dios, saber más de la palabra de Dios. ¿Cómo Amén. pasaste la semana, Cami? Bien, la verdad se me pasó rápido, creo que fue una buena semana, tranquila, la verdad que la viví así, estuvo buena. Bueno, la semana, en realidad yo me expresé mal, los primeros días de la Claro. semana, ¿no? Los primeros días del mes, porque comenzamos este nuevo mes el día lunes. Primero, 2, hoy es 3, y le damos comienzo a la semana, vamos por más, está allí como a la mitad, a la mitad de la semana, ¿no? Y ya vamos entrando, ¿no? Entrando en la profundidad de la búsqueda de Dios, porque también el día martes tenemos culto, hoy tenemos radio. Siguen los programas de radio, mañana volvemos a tener culto, y lo importante es seguir buscando al Señor, amén, no detenernos en la búsqueda de nuestro Dios. Es importantísimo buscar al Señor. Hoy leía un rey que Josías fue realmente un rey muy importante en lo que pasó en su reinado, y dice que comenzó a reinar a los 8 años. A los 8 años, era muy pequeño, y dice que si instruimos a los chicos en el camino de Dios, no se van a olvidar. Fíjate qué buena instrucción que ha tenido Josías, que comenzó a buscar al Señor a los 8 años, ¿no? Se determinó buscar a Dios a los 8 años. Entonces, qué importante las cosas que fue haciendo el Señor hasta que tuvo contacto con la palabra de Dios. Pero ahí lo dejo, porque luego del tema vamos a seguir compartiendo esto. Para iniciar, vamos por más. Hoy veía en el libro de Éxodo, recordemos que Éxodo es salida, por eso te animamos a que puedas levantar los brazos y salir de los problemas. Y quizás hayas perdido cosas en la vida, ¿no? Porque muchas veces se pierden cosas, pero hay buenas noticias. Tenemos un Dios que restituye, Amén. un Dios que restituye. Allí, Camila, si me puede buscar en Zacarías capítulo 9, versículo 12, el Señor nos habla de que Él restituirá. Pero en el libro de Éxodo, que es salida, nos da indicio a que hay salida para toda situación. Y en el capítulo 22, justamente, versículos 7 y 8, habla cómo hay que restituir, ¿no? Y hay responsabilidades. Cuando nosotros, es como que nos tenemos que hacer cargo, ¿no? de cosas que se pierden, cosas que pasan, y bueno, de alguna manera, si no son nuestras, ¿no? Tenemos que dar cuentas de esto. Es decir, tenemos que restituir a personas, situaciones, nosotros también. ¿Cuántos somos responsables de las cosas que pasan? Amén. Qué tremendo cuando se nos pierde algo que no es nuestro, ¿no? ¿Verdad que nos hacemos problemas y decimos, ¿y qué vamos a hacer ahora que se me perdió? No, este capítulo habla un poquito de esto. Para no hacerlo extensivo, yo te cuento, ¿no? ¿De qué se trata? Es la ley de la restitución, y es un principio espiritual. Tenemos que restituir, ¿no? De pronto, bueno, vamos a tener, si perdimos algo de alguien, bueno, que arreglarlo, ¿no? De alguna manera, restituirlo. Si hubo un daño, restituirlo. Y fíjate lo que dice Zacarías, capítulo 9, versículo 12. Dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Mirá vos qué tremendo, ¿no? Porque el perder cosas puede meternos en prisiones, ¿no? Por eso dice prisioneros también. ¿Cómo inicia el versículo? Por favor, repetilo. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Volveos a la fortaleza. ¿Y dónde está la fortaleza? En el Señor. En el Señor está la fortaleza, porque nos debilitamos, porque queremos a veces humanamente bajar los brazos, porque vemos que las cosas se van deteriorando, se van perdiendo, y de pronto hay prisiones allí que quieren frenarnos, detenernos, ¿no es cierto? Pero el Señor nos hace ese llamado hoy a la mañana, para todos aquellos que queremos estar firmes, que queremos ir adelante, y el Señor nos dice, vuélvanse a mí, vuelvan a mí, vuelvan, que yo soy la fortaleza, ¿no? Y dice que Él nos restituirá el doble. Si algo perdiste,
algo perdiste, el Señor te lo va a restituir. Va a venir el tiempo en que el Señor te devuelva. Vos fíjate cómo Él es responsable de nosotros, ¿no? Amén. Porque esta ley en Éxodo nos habla, y todas las leyes que el Señor preparó para que haya una buena convivencia en el pueblo, Él, por supuesto, que lo lleva adelante. Son principios espirituales que Él los cumple. Y de alguna manera Él se hace cargo de nosotros, ¿no es cierto? Él se hace cargo de nosotros. Y como decíamos antes, de alguna manera responde por nosotros. Dice que Él restituirá los años en el libro de Joel, ¿no? En que la langosta, el saltón, el revoltón se comió, la oruga se comió todos los campos. Entonces, qué tremendo, ¿no? Que el Señor es un Dios de restitución y Él nos va a dar todas aquellas cosas que perdimos. ¿Cuánto lo pueden creer? Amén. ¿Lo podemos creer de todo Amén. corazón? Entonces, recibilo hoy, porque hay bendición que viene para tu vida, que está reservada en los cielos, ¿no? Para vos, y la vas a recibir. Vamos a una canción, vamos a comenzar este día con alegría. ¿Es una alabanza? La eligieron nuestra compañera Marita y sí, es movida, la verdad que me gustó mucho. Vamos a escuchar. Vamos a alegrarnos en el Señor. Amén. Y aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad, con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento necesitado. En mi mesa nunca ha faltado. Tú provees, no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando cada temporada, danzando cada temporada. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tus llagas en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado, y mi vida está en tu mano. Palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos. Perdonas y redimes el pecado, y en las nubes seremos arrebatados. Cara a cara te veremos. Yo no temeré, yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando cada temporada, danzando cada temporada. Contigo yo danzo, danzando cada temporada. Las palabras cobran sentido cuando se escuchan con fe. Vamos por más. Vamos por más. Una invitación a oír con confianza las enseñanzas del Maestro. Tema, un libro significativo, y consideramos que el libro más leído en el mundo es la Biblia. Se compone de varios libros escritos por hombres que fueron inspirados por Dios. Y el significado de Biblia es libros,
y en sus escrituras nos da la oportunidad de conocer a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo, dándonos entendimiento en distinguir lo bueno y lo malo. Algo que estábamos compartiendo desde el principio, nuestra amada pastora lo decía, ¿no? Cómo el Señor nos muestra, ¿no? Que para Él no es nada imposible, que en su palabra está esa diferencia de poder distinguir, que nosotros podamos advertir la diferencia entre lo bueno y lo malo. Eso es a través de su palabra, es a través de estar atentos y de entender que todo lo vamos a encontrar en este libro. Un libro significativo, un libro que es amplio, un libro que es nuestra guía. Esto nos enseña también a resistir la tentación, ¿no? A resistir la tentación, a fortalecernos justamente en el conocimiento y en la sabiduría de su palabra. En Salmo 119, versículo 105, y este es un versículo que muchas veces lo leemos, pero es tan importante recordarlo. Siempre los pastores en la iglesia nos enseñan, ¿no? Que es necesario repetir palabra del Señor, porque es lo que nos recuerda, ¿no? Lo que debemos tener atesorado, ¿no? Su palabra. Y es importante volverla a repetir. En el Salmo 119, versículo 105, la palabra nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Y qué importante, ¿no? Porque es eso lo que, si uno está dispuesto, la palabra hace en cada andar de cada persona que lo busca, ¿no? Su palabra nos guía a un propósito divino, que nos lleva justamente, ¿no?, a que las personas conozcan a Jesús a través del Evangelio. Qué importante saber que es la palabra, es ese camino, esa luz, la que puede guiarnos a nosotros, y nosotros vamos a ser ese instrumento también para poder guiar a otros. ¿Y por qué digo un libro significativo? Porque la Biblia es un libro sagrado, un libro que nos habla de la vida de Jesús y sus antepasados. Es un mensaje de fe. Y la puerta abierta a conocer justamente la obra y gracia del Señor en su perfecta voluntad. Un estilo de vida en la tierra para lograr felicidad y todo aquello que podamos encontrar en Él, como la plenitud, ¿no? Es importante entender que solo no podemos hacer nada, solo no vamos a ningún lugar, y es importante entender que su palabra justamente es esa lámpara a nuestros pies. En Romanos capítulo 15, versículo 4, la palabra nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y las Escrituras nos ayudan justamente a tener memoria y a mantenernos lejos del pecado. Nos van a librar también, nos va a librar de nuestras cargas, va a ser esa guía para nuestros pasos, va a traer gozo ante la circunstancia, ante el problema. Va a traer gozo, porque si nos ponemos en sus manos, sabemos que todo lo que está en las manos del Señor es bueno. Nos guiará justamente a la sabiduría, que es su palabra, y nos dará esa paz que indudablemente el mundo no la da, sino la palabra del Señor, esa guía, esa luz. En Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, la palabra nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué importante, ¿no? Tenemos esa palabra, esa palabra que sale de la boca de Dios.
qué importante, ¿no? Saber que bueno, que no estamos solos, que tenemos una casa donde el Señor nos espera con sus brazos abiertos, donde ha dejado, ¿no?, la responsabilidad a pastores, aquellos pastores que están guiados por el Espíritu Santo a revelarnos la verdad del Evangelio, una verdad simple, una verdad que nos habla de amor, una verdad que nos habla de eternidad y de saber que el Señor siempre va a estar con nosotros. Es importantísimo saber que tenemos ese refugio, ¿no? Esa mano extendida para poder seguir y buscar, ¿no?, justamente lo que el Señor desea, esa plenitud en Él y esa guía. Un libro significativo es la Biblia, un regalo de Dios para todos. La dirección correcta, el camino seguro. Gloria a Dios, qué lindo, qué lindo. Qué lindo hablar de la palabra de Dios. Amamos la palabra de Dios. Siempre me gustó ese versículo que el rey David confiesa con sus labios y dice, cuánto amo yo tu ley. En el Salmo 119, no sé exactamente el versículo, pero sí lo tengo grabado en mi corazón. Y eso es lo importante. A veces podemos conocer versículos de memoria, pero si la palabra de Dios no está sellada en nuestro corazón, en nuestra mente, no la sentimos adentro, ¿no? La palabra la tenemos que vivir, sentir adentro, ¿no? Poner por obra de alguna manera que nos movilice el Señor a través de su palabra, porque la palabra de Dios es viva. Amén, amén. Está viva, es eficaz. Y me encantó ese versículo que compartías en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, ¿no? Dice que la palabra sale de la boca de Dios. Amén. Sale de la boca de Dios. Todo lo que es palabra de Dios sale de la boca de Dios y no vuelve vacía. Quizás la intención de un ser humano pueda ser ¿no? Tenga una dirección, pero el Señor es el que la guía, ¿no? Es como que sale, pasa por nuestros labios, pero la dirección la da el Señor, ¿no? Y cumple con el propósito que Él ha designado. Dice que hace lo que Él quiere, produce. Es como que la palabra de Dios siempre produce, y es prosperada. Entonces, qué pasos maravillosos son estos, ¿no? Porque es dirigida por Dios, es enviada, hace lo que Él quiere. Y luego dice que tiene un propósito específico porque la prospera para aquello para lo cual la envía. Es maravilloso, ¿no?, hablar de la Biblia. El contacto que tuviste con la palabra de Dios, ¿cuándo recordás vos que fue? 2015 creo, 2015 porque tengo una Biblia que es la contemporánea que me la regaló mi mamá. La pastora, ¿no? Entonces me acuerdo porque le puso la fecha y creo yo que ese fue el año en donde dije, ay, me encantó esa versión y también, viste, esas primeras veces en donde las pintas todas a las Biblias y empezás a descubrir un tesoro. Porque para mí fue así, creo yo. Uno, antes también la conocemos desde la escuelita, uno le cuentan, ¿no? Pero es diferente cuando uno también está, no solo que te cuentan, sino que encontrás, ¿no? Porque es como que descubrís un tesoro. Y yo te animo a que, si tenés ahí una Biblia en tu casa, que le des uso, porque vas a descubrir un tesoro. Y siempre hay algunas fechas especiales, ¿no?, en donde el Señor nos habla y es una bendición recordarlo. Qué lindo, ¿no? En el 2015 tenías 15 años. Claro, 15 años. Fíjate qué importante en la adolescencia tener un contacto fuerte, ¿no? Fuerte. Porque obviamente es entregada al Señor de chiquita. Es más, de chiquitita enseñaba, no solo que te enseñaban en la escuelita, sino que de chiquitita, apenas abrimos la iglesia. Chicos, esto es una entrevista. Ella enseñaba. No, pero está bueno, ¿no?, poder contar los testimonios, las experiencias personales. Hay que tener un contacto poderoso con la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, Dios nos habla. Y cuando nos habla, sella, ¿no es cierto? Sella. Y es una maravilla la obra que hace en nuestros corazones. Hay un audio de nuestro hermano Mario,
que está presente siempre con nosotros, lo bendecimos a nuestro hermano. Muy lindo el audio, te animo a que lo escuches atentamente. Luego del audio vamos a pasar al espacio publicitario de la radio, pero después volvemos. Mientras tanto meditemos en los versículos, si podés allí en tu casa poder anotarlos o luego leerlos. Fíjate que el Señor envía la palabra para hacer una obra en nuestros corazones. Amén. Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Tenemos como tema hoy un libro significativo. Y yo estuve buscando un poquito de información sobre la Biblia y encontré que en sus diferentes ediciones e idiomas se estima que el texto sagrado del cristianismo se ha impreso entre 2.500 y 6.000 millones de veces. Realmente impresionante. Las traducciones de la Biblia han sido numerosas, a 450 lenguas de forma completa y a más de 2.000 de forma parcial, lo que convierte la Biblia en el libro, o conjunto de libros, podríamos decir, más traducido de la historia. Esto indudablemente lo transforma en un libro significativo. Veamos la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 5. Dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Amén. La Biblia contiene todo lo que Dios nos reveló de sí mismo a través de su relación con el pueblo de Israel y los primeros cristianos. Al leer la Biblia vemos cómo se comunica Dios con su pueblo y las respuestas de éste como dos protagonistas de una historia que se conocen cada vez más al hablar y actuar juntos. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17, la palabra del Señor dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Uno de los propósitos de la vida en la Biblia es que, además de salvarnos de nuestros pecados, Jesucristo, nuestro Salvador, también nos ofrece paz y fortaleza en tiempos de pruebas. Él es nuestro ejemplo perfecto y sus enseñanzas son el fundamento de la felicidad en esta vida y en la vida eterna en el mundo venidero. Veamos el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Hermanos, debemos leer este libro significativo y escuchar palabra de Dios. Su palabra nunca muere, vive, es omnipotente y vivifica. Hermanos, los saludo, me despido hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Que Dios los bendiga grandemente. Los mejores siguen confiando en nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Cuando más tiempo vemos televisión, más nos convencemos de la necesidad que hay de un canal que comunique realmente las necesidades de este mundo en el que vivimos. Un canal con un compromiso, un canal comprometido con la información, porque nos negamos a adulterar las noticias que transmitimos. Comprometidos con la familia, porque nuestros programas son aptos para todo público. Comprometidos con los más pequeños, porque nuestros programas infantiles son para formar y entretener, no para destruir sus mentes. Comprometido contigo, porque creemos en hacer el bien a través de la televisión. Solidaria TV, en el canal 39 de aire en Mar del Plata. Lavadero Rey de Reyes, en la ciudad de Mar del Plata. Trayendo tu auto a lavar, estás colaborando con la ONG Remar en Mar del Plata. Ayúdanos a ayudar. Colaborá y trae tu auto a Florencio Sánchez 973, paralela a Jacinto Peralta Ramos. Rapidez, eficacia, calidad y ambiente agradable. Lavadero Rey de Reyes.
Programas que Remar desarrolla. Rehabilitación. Remar lucha contra la drogadicción y sus consecuencias. Atención a la infancia. Remar tiene abiertos cientos de hogares donde cuida, alimenta, viste y educa a miles de niños huérfanos o entregados por las autoridades por malos tratos y diversos problemas. Atención a la mujer. Hemos creado casas de acogida para mujeres en situaciones de riesgo, mujeres víctimas de malos tratos, prostitutas, sin techo. Atención a la tercera edad. A través de residencias de ancianos procuramos subsanar la situación de soledad o descuido que viven muchos ancianos. Ángeles de la calle. Asistimos a las zonas más conflictivas de las ciudades donde actúa Remar para recoger personas marginadas. Educación. Remar ha creado y equipado escuelas y centros de capacitación profesional. Comedores sociales. Gracias a la ayuda de Dios podemos dar de comer a cientos de personas necesitadas. Salud. Remar crea y equipa dispensarios médicos para la promoción de campañas de vacunación y de medicina preventiva. Voluntariado. Remar está formada por un conjunto de personas que dedican su vida al servicio de los demás. Cárceles. Remar sostiene comedores en cárceles y en las zonas más deprimidas. Remar, www.remar.org. Remar, Centro Cristiano Beneficio de Ayuda al Marginado. Si conoces a alguien con problemas, no lo margines, dale una mano. Y tráelo a Jacinto Peralta Ramos, 972, o llamanos al 482-1363. 482-1363. Le ayudaremos. Tu ayuda es muy importante. Seguimos con más radio. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Vamos por Más. Queremos enviarles saludos a los que se estuvieron comunicando con nosotros. Graciela Postay nos dice amén. Lo recibo, hermosa palabra. Valen nos decía buenos días. Hermosas, gracias por acompañarnos, Valen. Nuestro hermano Julio Corrales, también Silva Navacio, le enviamos bendiciones. Dice gracias por esta palabra. Ariel Orellano también está del otro lado. Hugo Enrico nos dice, qué buenos audios de Mario, cada miércoles, excelente aporte de mucha bendición. También vi que se estuvieron comunicando a través del WhatsApp, le enviamos bendiciones a Carlos del barrio San José, gracias por acompañarnos, a nuestra hermana Alicia también, que está agradecida con el Señor, le enviamos saluditos, gracias por acompañarnos siempre en ese trabajo nuevo en el que está, nos dice el Señor es fiel. Gracias por contarnos y por acompañarnos. Alejandro Oyente también está siempre acá acompañándonos, le enviamos bendiciones. Gracias por comunicarse con nosotros. Qué lindo, qué lindo. ¿Y qué tenés para compartir con respecto a este tema? La verdad me gustó, me llamó la atención primero el título cuando lo puso en el grupo. Un libro significativo, ¿no? Y como siempre yo pensaba en el título, porque creo que es lo que a nosotros nos da esa apertura, ¿no? En la palabra significativo, porque sabemos que cuando hablamos del libro estamos hablando de la palabra del Señor, de la Biblia, nos decía Marita, y pensaba en esa palabra, significativo. ¿Qué significa la Biblia para nosotros? Tal vez eso es lo que venía a mi mente, ¿no? Significativo significa, valga la redundancia, que tiene un significado relevante o peculiar que da a entender con propiedad una cosa. Y yo pensaba, ¿qué es lo que el Señor nos da a entender con su palabra, ¿no? ¿Cuál es la relevancia para nosotros? ¿Cuánto valor le damos a la palabra? Y se me vino a mi mente una historia, creo que es conocida, porque tal vez es uno de los inicios en donde nosotros vemos cómo se escribió la palabra del Señor. A ver, vemos que la palabra de Dios, sabemos que viene del corazón del Señor, pero también usó a los hombres para escribirla. Y yo veía, porque es tremendo, en Éxodo 32, vemos en el inicio cómo Dios escribió Él, ¿no? Los 10 mandamientos, y este título me llevó a esta historia. Éxodo 32, 19, yo tengo la traducción del lenguaje actual, dice, cuando Moisés llegó al campamento, vio a la gente bailando, al ver al toro se enojó tanto que allí mismo, al pie de la montaña, arrojó contra el suelo las tablas de la ley y las hizo pedazos. Nosotros vemos que el contexto acá de la historia es que
el Señor ahí en el Sinaí escribió los 10 mandamientos y como estuvo Moisés con el Señor más de un mes, allá el pueblo medio que se desvirtuó, ¿no? Y empezó a adorar a otros dioses y a ese toro que mencionaba ahí en ese versículo. Entonces, cuando Moisés baja, que había hasta intercedido con el Señor para que no los mate, ¿no? Cuando Moisés baja, se enoja tanto que hace pedazos esas tablas de la ley que Dios mismo había escrito. Entonces, primeramente con respecto al tema, yo pensaba en el inicio de la palabra, ¿no? En este libro sagrado, que así empieza, escrito por Dios. Y yo veía que también es una figura, vemos que más adelante lo tuvo que hacer Moisés, pero es la palabra de Dios, es lo que Dios escribe, es lo que Dios dice, ¿no? Usó las manos luego de Moisés. Pero pensaba un poco qué significa lo que pasó para nuestros días, porque todo tiene un porqué, ¿no? Y yo meditaba en que nosotros a veces somos como Moisés. Hay situaciones en nuestra vida en donde pensamos que las manejamos bien como Moisés al inicio, hasta que vemos algo que nos desagrada y lo primero que hacemos es no darle lo significativo, ¿no? A lo que Dios nos da, a la palabra. Y dice que Moisés lo rompió, tuvo como esa actitud. Y tal vez pasás alguna circunstancia, algún momento en donde lo primero que hacemos, en vez de acudir a la palabra, es como hacerla a pedazos, es como dejarla, es como cuando llegás a la pieza y ni ganas de leer la Biblia y la dejaste por ahí, ¿no? Entonces, creo que nos pasa a todos y si le pasó a Moisés, creo que a nosotros también, ¿no? Y es tal vez una acción inconsciente porque lo vemos acá, él no tenía ganas de romper la palabra del Señor, pero lo hizo, ¿no? Y yo creo que, ¿por qué no? Creo que es para darnos un ejemplo a nosotros de que como humanos a veces no sabemos manejar las situaciones, ¿no? Y lo primero que hacemos es como separarnos de la palabra del Señor cuando vemos algo que no nos gusta. Y más adelante yo veía que, bueno, él continuó con el pueblo, bueno, obviamente estaba enojado y con su justa razón, ¿no? Pero no les contó nada de los 10 mandamientos. Y a veces nos pasa eso, es como que, bueno, nos olvidamos de lo que el Señor nos dice hasta que Dios vuelve a hablarle a Moisés. En el versículo 1 del capítulo 34 dice, Dios le dijo a Moisés, tráeme 2 tablas de piedra como las que te di antes. En ellas escribiré las mismas leyes que estaban en las que rompiste. Y yo meditaba en estas palabras, ¿no? que utiliza, en las que rompiste. Prepárate para subir mañana temprano a la montaña del Sinaí. Quiero verte en la parte más alta. Y yo veía cómo el Señor de alguna forma le decía, y nos dice a nosotros también, quiero verte en la parte más alta, quiero verte como bien, ¿no? Quiero verte buscándome, quiero verte, siempre que hablamos de la montaña nos acordamos de la búsqueda, lo relacionamos a la búsqueda del Señor. Cuando David decía, alzaré mis ojos a los montes, porque de ahí viene mi socorro, ¿no? Y el Señor también a nosotros nos dice, quiero verte en esa parte más alta, en tu mejor momento. Y a veces tenemos que reconocer que a veces nosotros mismos rompemos la palabra del Señor cuando la dejamos de leer, cuando nos olvidamos de lo que Dios mismo nos dice a nosotros. Y me encantó porque en el versículo 3 dice, nadie debe acompañarte, no quiero ver gente, dice, ni ovejas ni vacas. Y relacionado un poco a... Antes en la antigüedad las ovejas, las vacas eran los sacrificios que se daban, ¿no? Y hay momentos en donde el Señor nos dice, lo único que necesito ahora es que vengas solo vos, que vengas conmigo, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos actitudes de, bueno, voy a sacrificar esto, voy a servir de esta forma, voy a, no sé, hacer esto por el Señor. Y a veces el Señor solo nos llama a nosotros para pasar un momento de intimidad, ¿no? Dice, no quiero ver a nadie más, solo a tu presencia, acercándote a mí. Y me encantó porque, bueno, no quiero leerlo todo para no extenderme más, pero en el versículo 8 dice, enseguida Moisés se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y adoró a Dios, diciendo, Dios mío, si de veras me amas, acompáñanos. Es verdad que somos muy tercos, pero perdona nuestros pecados y acéptanos como tu pueblo. Y creo que, bueno, reconocemos eso, ¿no? Que a veces somos tercos, que realmente tenemos errores, pero que necesitamos, como decía y como hizo acá Moisés, volver a escuchar tal vez aquello que el Señor ya nos dijo y pedirle que nos acompañe, ¿no? Son cosas obvias, pero que son necesarias.
y pedirle al Señor que sea Él, si de veras nos ama, que quien se queda a nuestro lado, ¿no? Y creo que el Señor está dispuesto, claro que sí está dispuesto. Qué lindo ejemplo, ¿no? Que, la verdad que hermoso. Y pensaba, ¿no? Cuántas veces a través después de vivir momentos difíciles, a través de pasar ciertas circunstancias, ahí está ese enojo, ¿no? Y quizás indirectamente, porque no ha sido directo el enojo de Moisés para con la palabra de Dios, ¿no? Pero indirectamente se rompen las tablas, ¿no? Se tira la Biblia, se deja a un costado. ¿Cuántas veces se tira a la basura? ¿Cuántas veces se deja en el baúl de los recuerdos? ¿No? Quizás te regalaron una Biblia, o vos regalaste una Biblia con la mejor intención y después la persona la dejó allí, ¿no? Y porque dice, no, se encuentra mal, se encuentra enojada, la dejó a un costado, o alguien que vos ames y vos decís, no lee más la Biblia, ¿qué le pasa, no? ¿Qué le pasa? Está enojado, está mal, pero bueno, hay una nueva oportunidad. Hubo una nueva oportunidad para Moisés, ¿no? Y creo yo que después el Señor nos hace valorar, porque esa nueva escritura fue labrada por la misma mano de Moisés. Es decir, nosotros mismos después nos da la oportunidad el Señor de que valoremos la palabra de Dios. Nos da la oportunidad de que le demos el valor que tiene, ¿no? Sus enseñanzas y sus palabras para poder recibirlas nosotros. Qué maravilloso, me encantó, es como que se está poniendo bueno, vamos desarrollando más y más y nos metemos un poquito más en el tema del día. Y para concluirlo, me gustaría, como te decía al principio, ¿no? Hablar un poquito de Josías, porque su reinado tiene que ver con justamente el hallazgo de la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Porque de alguna manera él fue enseñado, como nos puede pasar, y yo no sé cómo fue tu contacto con Dios, ¿no? Escuchaste quizás la palabra o abriste la Biblia, ¿no? Porque a veces son diferentes experiencias que tenemos. Quizás escuchamos alguna predicación, ¿no? ¿Vos, Marieta, escuchaste a alguien? Sí, me dieron una palabra en un momento que bueno, solamente el Señor y esa persona guiada por el Espíritu Santo me dio una palabra que realmente me llegó a tu corazón. Tal cual, y bueno, ahí reaccioné. Gloria al Señor. Entonces, concuerda con ese versículo que nos compartía tu esposo, ¿no? En el libro de Hebreos, que la palabra nos llega al corazón, es profunda, separa, ¿no? Separa la carne del espíritu, ¿no? Y es profunda, nos llega al corazón. Entonces, ese contacto con la palabra de Dios. Se ve evidentemente que Josías fue enseñado, fue educado. Es más, era el rey y se preocupaba por el templo. Dice que en ese momento querían arreglar el templo. A veces uno tiene en el corazón el templo, arreglar las grietas. Dice que se pusieron de acuerdo para edificar el templo, para cerrar las grietas, para hermosearlo. A veces tenemos el templo, que es maravilloso, pero si la palabra de Dios no está guiando la reconstrucción, es difícil. Es lo mismo que una casa, ¿no? Es lo mismo que un corazón, una vida. Si la palabra de Dios no es el centro, ¿no es cierto? Y somos guiados, esa reconstrucción es como que de alguna manera va a tener desajustes. Y yo creo que el Señor le enseñó eso a Josías, que era muy pequeño, 8 años cuando comenzó a reinar, pero dice que a los 18 años pasó algo en su vida. Por eso digo de que algo fuerte tiene que pasar en nuestra vida, y esto tiene relación con la palabra de Dios. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 15, fíjate a ver si lo podemos compartir. Aquí dice, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo, tus siervos han cumplido con lo que les fue encomendado. Amén. Es decir, estaban llevando adelante esa tarea, ¿no es cierto? Esa tarea. A ver si estoy leyendo bien. Y dice que encontraron, ¿no? Hallaron
hallaron el libro de la ley. En el versículo 25, gloria a Dios, dice, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Es lo que estaba hablando Camila, ¿no? El pueblo lo había dejado. ¿Por qué? Porque no tenía contacto con la palabra de Dios. Y Safán, ¿no es cierto?, que era el que iba al templo, le trajo las nuevas de lo que estaba pasando. ¿Por qué se había destruido el templo? ¿Por qué estaba en esa condición? ¿No es cierto? Porque lo habían dejado al Señor. En el versículo 21, qué tremendo, ¿no? Dice, andad, consultad al Señor por mí. Dice, y por el remanente de Israel. Es decir, el rey Josías, al encontrar la palabra de Dios, habló con el sumo sacerdote y le dijo, bueno, consultad cómo ando yo en relación a la palabra. Consultad por mí y por el remanente de Israel, por el pueblo. Entonces, de alguna manera se expuso delante de la palabra de Dios, ¿no? Recibió la palabra. Se encontró el libro de la ley. Bueno, ¿y cómo ando yo en relación al libro de la ley? ¿Cómo estoy caminando? Entonces eso a él lo llevó a la victoria. Lo llevó a la victoria porque el Señor le habló y le dijo, tu corazón se conmovió y te humillaste delante de mí para oír mis palabras, ¿no es cierto? Qué tremendo, cuando nuestro corazón se conmueve y se prepara para oír la palabra de Dios, el Señor nos bendice, nos bendice. Ahora, qué importante es oír palabra de Dios. Por eso hemos traído una porción de la palabra de Dios que nuestro amado pastor, el pastor Enrico, nos ha compartido, para que todos nosotros podamos escucharla y podamos escucharla con atención, que de seguro una obra va a ser en nuestra vida. Amén. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 3 en adelante, dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Es tremenda esta palabra, ¿no? Gloria a Dios. Quedaron tendidos en el desierto y el Señor no se agradó de todos ellos, ¿no? Entonces vemos como en este contexto, ¿no?, este pasaje bíblico, encontramos al apóstol Pablo diciendo que Israel, al salir de Egipto, ¿no?, de alguna manera participó en todo lo necesario para conquistar, tenía todo lo necesario, ¿no? El Señor le dio todos los recursos que necesitaban para poder avanzar y para poder creer, y creyendo lograr esa gran victoria sobre la tierra. Ahora fíjense, también para con nosotros el deseo de Dios es que nosotros avancemos y lo hagamos constantemente, ¿no es cierto? Y que podamos salir de esos desiertos que a veces nos encontramos en nuestra vida. ¿Y por qué decimos esos desiertos en los cuales nos podemos encontrar en nuestra vida? Y porque fíjense que aquí este relato bíblico que el apóstol Pablo menciona, ¿no?, en la primera carta a los de Corintios, él menciona justamente cómo este pueblo quedó tendido en el desierto, porque ellos salieron de la esclavitud de Egipto y empezaron a avanzar por el camino del desierto rumbo a Canaán, rumbo a la tierra prometida. Ahora, qué tremendo, ¿no es cierto? Qué tremendo, porque a veces no podemos avanzar, gloria a Dios. A veces necesitamos salir de esos desiertos que nos encontramos en nuestra vida, ¿no es cierto? Y qué interesante es investigar en la palabra, porque la palabra tiene una salida para toda situación en nuestra vida. Qué interesante poder escudriñar en ella, ¿no? A ver cómo podemos lograr salir de algún que otro desierto que se aparece en nuestro caminar. Fíjense, es interesante porque meditemos en algo, frente a grandes desafíos, ¿no?, gloria a Dios, porque a veces hay desafíos que no somos conscientes que son grandes, pero fíjense que es tremendo esto, porque frente a esos desafíos es como que de alguna manera frente a ellos las convicciones nuestras quedan expuestas, salen a la luz, ¿verdad? Porque el desafío lo suelta el Señor,
¿no? Nos envía ese desafío. Y nosotros con nuestras actitudes, y bueno, allí vamos a estar sacando justamente a luz, ¿verdad? ¿No? Todas esas convicciones, esa fe inquebrantable que tenemos que tener al Señor. Y es tremendo porque de alguna manera es como que en esa posición se encontraba Israel en aquellos días. Fíjese que frente al gran desafío de la conquista que tenía el pueblo de Dios, ellos decidieron olvidar todos esos milagros poderosos que había hecho el Señor, y muchos de ellos participaron de su liberación misma, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y tremendo porque de alguna manera, ¿no?, la incredulidad que este pueblo tenía produjo el desaliento, y dice que me buscaron y decidieron nombrar un jefe para que los llevara de regreso a Egipto. Mire qué tremendo esto, por favor. Entonces yo creo con todo mi corazón que son tiempos estos donde debemos ser bien sabios, ¿no? Gloria a Dios, y luchar contra la incredulidad y contra la desobediencia, porque van de la mano. Gloria a Dios. Tenemos que luchar y tenemos que vencer. Gloria a Dios. Fíjese que la incredulidad produjo un desaliento allí entre la gente, ¿no? Y qué mejor idea tuvieron que nombrar un jefe para que los dirigiera de regreso a la esclavitud a Egipto. Y es tremendo, porque Moisés en aquellos tiempos había enviado 2 espías, ¿no es cierto?, a recorrer la tierra que ellos iban a tomar. Y dice que tremendo, porque 10 de ellos vinieron con un reporte negativo de la tierra. Tan solo 2 fueron los que creyeron y los que estaban dispuestos a jugarse por el Señor, ¿no? O sea que de alguna manera esto avala lo que estamos diciendo, que frente a los grandes desafíos, allí, ¿no?, van a quedar expuestas nuestras convicciones, mi hermano querido. Gloria a Dios, el que tenga oído, oiga, por favor. Entonces, yo creo con todo mi corazón que aunque un mal informe venga, como le pasó a Moisés en aquellos días, mientras que los problemas quieren levantarse, ¿verdad? Fíjese que hubo 2 allí, Josué y Caleb, gloria a Dios. Dice que ellos 2 informaron que Canaán era una buena tierra, gloria a Dios. Fíjese que ellos decidieron enfocarse en la tierra de Canaán. Decidieron enfocarse y pudieron apreciar que era una buena tierra. Gloria a Dios. Ellos se enfocaron en la tierra de la promesa. Qué maravilloso, mi hermano. Es tremendo, por favor. Por eso es muy, pero muy importante que nosotros nos enfoquemos en las promesas del Señor y no nos dejemos llevar por muchas cosas que ocurren a nuestro alrededor. Fíjense, aquí por la incredulidad, por la desobediencia, muchos no entraron a la tierra. Esto no nos puede pasar a nosotros. Tenemos que ser sabios y vamos a buscar la bendición de Dios, y la bendición de Dios va a ser una realidad en nuestra vida. Gloria a Dios. Fíjense que, ¿no?, allí en Números 14, ¿no es cierto?, las palabras de Josué, ¿no?, es tremendo. Ellos decían: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Gloria a Dios. Fíjense que el enfoque que estos tenían era agradar a Dios. Ay, Señor amado. Ahora, lo importante, ¿no?, lo importante es poder comprenderlo con todo nuestro corazón. Dios es poderoso para guiar a quienes deciden creerle y llevarlos a alcanzar su bendición, obviamente, ¿no es cierto? Gloria a Dios, pero muchas veces nosotros frenamos la bendición y no nos damos cuenta. Fíjense que aquí habla de agradar a Dios. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5, nos menciona el hecho de tener un corazón apasionado por agradar a Dios. Gloria a Dios. Tremendo, por favor. Hay un personaje bíblico, Enoc, aquel que caminó con Dios, aquel que fue tomado, fue arrebatado. Este Enoc representa a los más que vencedores, aquellos que vamos a participar del arrebatamiento. Esto es tremendo, gloria a Dios. Por eso yo creo con todo mi corazón que el Señor está midiendo a su pueblo en este tiempo. Y es tiempo de ponerse de pie, es tiempo de alcanzar la convicción suficiente, poderosa en el Señor para avanzar hacia la victoria. El que tenga oído, oiga, por favor. Voces que te alientan a ir por más. Vamos por más. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros.
Gracias, Pastor, por la enseñanza. Y qué importante, un tiempo para estar dispuesto, un tiempo para escuchar palabra del Señor. La Biblia, este libro tan significativo, tan hermoso que el Señor nos regaló a todos. Para eso te esperamos en la calle Marconi, en la casa de nuestro amado Señor, Marconi 930, entre la avenida Libertad y la calle Maipú, 2 días, martes y jueves a las 18 horas. También lo hacemos en Batán, ciudad que bendecimos, en la calle Pereda 4680 de Batán, el domingo a las 10 de la mañana, y este domingo muy especial porque tenemos Santa Cena, ese alimento que necesitan nuestras almas. Buenísimo, bueno, ya nos estamos despidiendo, te contamos que hoy a las 6 de la tarde, 18 horas, esta cuenta regresiva, el equipo de los chicos pertenecen a la iglesia, la verdad que son una bendición escucharlos hoy a las 18 horas, y de lunes a viernes el expreso de medianoche a las 12, a la medianoche, claro. Te animamos a que lo puedas escuchar, que es una bendición. Así que bueno, yo ya me despido por mi parte. Estuvo bueno este programa, me ha gustado y creo que la semana se va a pasar rápido. Así que nos veremos el miércoles que viene. Estoy leyendo todos los mensajitos de los hermanos aquí que nos han dejado después de este tema, que están muy buenos. Te animo a que los leas, sus experiencias con la palabra de Dios, en lo que nos escribe Verónica, Susana. Gloria a Dios, que el Señor los bendiga. Todos los hermanos aquí acotan también sus testimonios y sus experiencias. Qué lindo esto. Estamos compartiendo. Para eso estamos aquí, para compartir. Nosotros desde este lado, vos desde el otro lado, el Señor en el medio. Y ese cordón de 3 dobles no se rompe fácil. Que el Señor los bendiga grandemente. Nos reencontramos, si Dios así lo permite, el próximo miércoles. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana en... El 87.5 FM. Amén. Vamos por más. Vamos por más. Chau, chau. Bendiciones.